¿Crees que el cielo y el infierno no existen? ¿Y si te dijera que hay 7 niveles del infierno y que una mujer común terminó recorriéndolos sin saberlo? Esta es la historia de Sok, una mujer marcada por el dolor, el amor y decisiones que jamás imaginó que tendría que pagar después de la muerte. Te aseguro algo, esta historia no la vas a olvidar jamás. Sok tuvo una vida difícil. Todo lo que ella quería era ser feliz después de casarse, pero apenas un año más tarde su esposo sufrió un terrible accidente que lo dejó paralítico para siempre. Sin dinero para mantenerse y con un hombre al que cuidar, Sok tomó una decisión que cambiaría su destino: convertirse en prestamista. Pero como nadie le pagaba a tiempo, decidió tratar muy mal a sus clientes y comprobó que solo así le pagaban, convirtiéndola en una mujer malvada. Sin embargo, un día moriría y descubriría que el otro mundo existe, y que el cielo y el infierno eran tan reales como el agua y el fuego. Pero eso no era lo peor, ya que el infierno tenía 7 niveles que pronto conocería. Te aseguro que esta historia no la olvidarás jamás. Un día antes de la tragedia, Sok cobraba a un hombre que no le pagaba desde hace 3 meses, así que decidió asustarlo. Él trata de escapar, pero alguien lo detiene y aterrado termina pagando la deuda. Luego se dirigen al mercado para seguir cobrando, primero a un hombre asustado y luego a una mujer que vende fruta. Ella les dice que no puede pagar y que les quedará debiendo un día más, pero por esa actitud, Joné, la guardaespaldas de la señora Sok, rompe una sandía como advertencia y la vendedora paga de inmediato. Al llegar a casa, Sok ve feliz a su esposo. Ella lo ama mucho y cada vez que lo ve, sus ojos le brillan. Sok vive con Joné, a quien quiere como si fuera su propia hija. Le gusta cocinar y siempre lleva la mejor comida a su esposo. Y es que desde que tuvo aquel accidente cuando era joven, no volvió a caminar, y ella lo atendió. Cada vez que Sok y Joné salían a trabajar, John gritaba desde su habitación diciéndoles que no olviden su paraguas, ya que podría llover, aunque casi siempre se equivocaba. Sok trabaja cobrando dinero que presta a bajos intereses. Sin embargo, a pesar de eso, no todos le pagan, y hoy se acaba de enterar que uno de sus clientes falleció. Joné le dice que quizás sea mejor perdonarle la deuda a la familia, ya que está sufriendo, pero Sok responde que tiene deudas que pagar y necesita ese dinero, y que ella también está sufriendo, ya que tiene a su esposo parapléjico en casa, y además, ¿quién se preocupa por ella? Al llegar a la casa, le dice a la hija que su padre se fue debiéndole dinero. Ella, indignada, responde que no es posible que quiera cobrarle dinero a un muerto. Molesta, toma el dinero y se lo tira en la cara, y le dice que a ella no le falta mucho para dejar este mundo, y que cuando vea a su padre en el más allá, no será capaz de mirarlo a los ojos, sin saber lo que en realidad pasará en el otro mundo. Mientras Sok se va, la mujer le continúa gritando e insultando, diciendo que ojalá y se vaya al infierno. Sin embargo, Sok no decía ni una sola palabra. De camino a casa, se pregunta si el cielo realmente existe. Joné le dice que es obvio, ya que los malvados deben pagar sus crímenes en algún lado. Sok responde que si es así, tiene miedo de no volver a ver a su esposo en el más allá, ya que ella fue mala y él tuvo una vida tranquila. Entonces recuerda cuando conoció a Joné. Mientras ella cobraba a un cliente, decidió llevarse a la hija de ese hombre como pago de su deuda, y él aceptó sin pensarlo. Por eso, y por la forma en que cobra a sus clientes, ella está convencida de que se irá al infierno. Joné también guarda el mismo recuerdo, pero para ella fue el día en que la rescataron de un hombre malvado. Al voltear, se da cuenta que Sok se había quedado dormida. Joné la toma de la mano, y es que la quiere tanto como a una madre. Esa misma noche, un fuerte olor la despierta, y es que todo se estaba quemando. Aterrada, sale del cuarto por su esposo, pero lo único que ve es el infierno, un abismo sin fin lleno de almas intentando escapar. Menos mal, era una pesadilla, o al menos eso pensaba. Al despertar, entiende que uno no piensa en el más allá hasta que se siente que el final se acerca, y ahora más que nunca le preocupa no merecer el cielo. Sin decir nada, va junto a su esposo, se acuesta a su lado y le pide que le tome la mano. La señora Sok se casó a los 20 años y ahora tiene casi 80.
Ese día su esposo le dice que ahora es mucho más bella que cuando tenía 20 años, y ella le responde que él también está mucho más guapo que nunca. Al día siguiente va a la iglesia y aunque no es creyente del todo, ruega porque por favor manden a su esposo al cielo, ya que él se lo merece. Pero mientras Sora tiene una visión, alguien iba tras su esposo y piensa que podría ser la muerte. Al instante ve a su gatita, quien asusta esa presencia. En ese momento Sok despierta, corre a la casa y asustada ve que su esposo sigue respirando. Tranquila cae al suelo, pero se da cuenta de algo triste. Su gatita había muerto. Más tarde se despiden de su mascota y la señora Sok solo espera que su gatita también vaya al cielo. Antes de irse, Sok le dice a su gatita: «Gracias por haber cuidado a mi esposo». Más tarde, después de hacer algunas cobranzas, van por los ingredientes para cocinar panqueques. Al llegar a casa, Sok quiere ver a su esposo, pero esta vez él no responde. Ella piensa que le está haciendo una broma, sin embargo, esta vez no era una broma. El señor John había dejado este mundo. Joné la abraza y ella entiende que su esposo se fue. En la casa ya nada era igual, pero días después Sok trató de superarlo y empezó a trabajar. Trató de que Joné conociera a alguien para que forme una familia, ya que quizá ella también se iría pronto. Pero por más que intentó, no consiguió hacerlo, y es que Joné le decía que solo quería cuidarla a ella. Los días pasaban y ella extrañaba a su esposo, hasta que un día sintió una paz inusual que le dio consuelo. Y esa misma noche la señora Sok también dejó este mundo, y en su despedida solo estaba Joné quien sufría su partida. Pero en ese momento llega un hombre y llama a la señora Sok. Ella aparece y al darse cuenta de lo que pasó se sorprende. Además, siente que ya nada le duele. Rápidamente pregunta en dónde está su esposo, y el hombre le responde que lo recuerda, y le dice que su esposo le dejó un mensaje hace un año: «Dile que me fui caminando». Luego le pregunta a dónde irá. El extraño le responde que no sabe, pero le dice que hay dos caminos, el cielo y el infierno. Entonces llega el transporte al otro mundo y antes de partir ve a Joné y se sube despidiéndose de ella. En el tren ve a mucha gente que como ella acaba de partir del mundo de los vivos. El tren atraviesa las fronteras del mundo terrestre y mientras avanza, muchos tratan de pedir perdón por el daño que hicieron a otros en vida. Ellos tratan de arrepentirse de sus actos de maldad, sin embargo ya era tarde. Entonces oye una voz que les dice que regresen a sus asientos ya que están a punto de llegar al infierno. El piso empieza a temblar y todos esperan aterrados, y al llegar, miles de manos suplican por subir al tren. En ese momento, las personas que fueron malvadas, los que hicieron daño a su prójimo y los que maltrataron animales sin razón alguna, son sacados del tren a la fuerza. Todos los que engañaron y todos los que estafaron fueron llevados a rendir cuentas por sus actos. Al terminar, Sok se da cuenta que no se la llevaron. Ella está sorprendida ya que no puede creer que fue buena y que ahora podrá ir al cielo. Al llegar a su destino, ven que el cielo es muy brillante y todas las almas pasan un control especial. Entre ellos estaba una mujer que lloraba y decía que aún no debía morir. Ella había dado en adopción a sus hijos porque no tenía dinero para mantenerlos y justo cuando había juntado lo suficiente para recuperarlos, murió. En la fila también aparece un bombero que grita desesperado: «¿Cómo está la niña?». Él cuenta que estaban atrapados en un incendio y que ya no podían respirar, así que vuelve a preguntar diciendo: «¿Cómo está la pequeña?», hasta que ella aparece y se acerca a él. Es entonces cuando el bombero entiende que no pudo salvarla y le dice que lo siente ya que ella se merecía tener una vida, pero la pequeña responde que está bien, siente que todo estará bien. El bombero la carga y entran juntos al cielo. Llega el turno de la señora Sok y ella estaba confundida y no sabía qué hacer. Estaba nerviosa, entonces la llevan a un salón de consultas donde una joven le da la bienvenida al cielo y le dice que le hará dos preguntas importantes que definirán su eternidad. Primera pregunta: ¿con quién te gustaría vivir? Esta pregunta tiene dos condiciones. Una, que no puede vivir con alguien sin su consentimiento, y dos, la persona elegida también debe estar en el cielo. Sok, emocionada, dice que quiere vivir con su esposo. La joven lo verifica y se da cuenta que el señor Young también la eligió a ella. Segunda pregunta: ¿qué edad te gustaría tener en el cielo? Ella responde que 25, pero en ese momento lo duda, y es que recuerda que su esposo una vez le dijo que con los años ella se veía más hermosa, así que al final decide decir 80.
Tal y como está ahora, ella se sorprende, porque hace siglos nadie pedía eso, y le pregunta si está segura. Sok, recordando a su esposo, dice que sí. Entonces le entregan un objeto que hablará por ella cuando no pueda organizar sus ideas, ya que eso suele pasarle a la gente mayor. Entonces le dice que para llegar hasta donde está su esposo hay dos maneras. Primero, la más lenta. Puede tardar hasta meses, pero llegará a su destino. Y la segunda manera, llegará instantáneamente, pero hay cierto riesgo de llegar a un lugar equivocado. Esto sucede porque el cielo es increíblemente enorme y casi infinito, y millones de almas habitan aquí. ¿Y tú, qué edad hubieras elegido si quisieras vivir para siempre en el otro mundo? Estaré atento a tu respuesta. Sok, esperando tener suerte, elige la segunda opción y la teletransportan a su destino. Al llegar, le dan un manual de vida celestial, el cual debió ir, pero no lo hizo. El hombre le dice que para llegar a su destino, debe seguir los latidos de su corazón. Cuando más fuerte empiece a latir, será el lugar donde debe ir. Ella se concentra y encuentra un camino, y tras mucho tiempo caminando, encuentra una casa y su corazón late cada vez con más fuerza. Mientras se acercaba, tuvo miedo de que su esposo no le estuviera esperando, pero en ese momento salió a recibirla. Sin embargo, él era joven. Entonces ella dijo una grosería y algo cayó del cielo. Al ver a su esposa con esa apariencia, le pregunta qué pasó, por qué vino así, pero al darse cuenta rápidamente cambió de tema y le dijo que estaba muy feliz de verla. Además, le muestra que él también es feliz porque ahora podía correr, y mientras lo hacía, ella recordaba cuando lo cuidaba, cuando tuvo el accidente, y ahora se alegra de verlo feliz. Al llegar a casa, John le dijo que había construido todo esto para ella, incluso le fabricó una mecedora como las que usaban las ancianitas de antes. Sin darse cuenta, cada comentario que hacía la hacía sentir peor. Ella pensaba cada vez con más fuerza que no debió elegir esa edad. A cada instante sentía que su esposo parecía su hijo o incluso su nieto. Al llegar a su habitación, ella seguía furiosa por la decisión que había tomado. Cada detalle, aunque hermoso, no lograba hacerla sentir ni un poco mejor. Incluso cubrió los espejos para no ver el cuerpo que tenía. Luego le dijo a John que estaba furiosa con él, ya que por su culpa tenía esa apariencia. Le gritó que jamás debió hacerle creer que así se veía más hermosa, con 80 años. Más tarde, John la llevó al parque para que se sienta mejor, pero al llegar, notó que todos son jóvenes. Nadie, absolutamente nadie, aparenta más de 30 años. Entonces mira sus manos y llena de ira dice que si el cielo es así, preferiría 1000 veces irse al infierno. Y mientras maldice, todos se le quedan mirando. En ese momento ve a una joven extraña observándola. Piensa que quizá la está espiando o que tal vez vino a arrestarla, quizá hubo un error y debió irse al infierno y ella se la llevará. Pero luego desaparece. Por la noche, mientras prepara la cama para dormir, ella le dice que no puede dormir con él, ya que cuando estaban vivos casi siempre dormían separados. Le aclara que no es porque no lo ame, sino que simplemente no está cómoda. John insiste y le dice que quiere pasar la noche con ella, pero ella se niega. Se siente incómoda con el cuerpo que tiene, y entonces él se va a dormir a la sala. Al día siguiente, John le dice que debe asistir a una charla para recién llegados, que será en el mismo lugar donde él trabaja. Ella le acomoda la corbata como lo hacía antes y él se pone muy feliz. Mientras caminan al lugar, ella nota que muchos la miran raro y algunos incluso parecen burlarse. Al llegar a la oficina celestial del Oriente, ve a un hombre descender desde lo alto. Al verlo, piensa que es Dios y quiere pedirle un favor, pero él responde que está muy ocupado y que debe hacer su solicitud por el procedimiento habitual. Entonces John le explica que ese hombre no es Dios, sino es el presidente del lugar. En ese momento, un hombre asusta a Sok, pero John la protege de inmediato. Luego le informan que ese hombre no está muerto, solo está confundido porque en la Tierra quedó en coma tras un golpe en la cabeza y despertará en 1 hora. Así que antes que despierte, deben borrarle la memoria para que no recuerde este mundo. Después, pasan por la oficina de vigilancia global. Ahí observan los actos de todas las personas del planeta, especialmente de quienes hacen daño a humanos y animales sin razón alguna. John le dice que en ese lugar nadie puede burlarse de la justicia divina. Luego visitan varios talleres donde se puede aprender distintos talentos: cocina, senderismo, baile, investigación científica, entre muchos otros. En el paraíso hay muchas cosas que se debe hacer y nadie se queda sin hacer nada. La charla comienza y el presidente le da la bienvenida a todos los recién llegados al cielo. Luego les da 3 instrucciones. 1. No deben intentar volar. No son aves,
son personas. Si saltan de lugares altos pueden lastimarse y el dolor es necesario para que puedan aprender. 2. Deben ser buenas personas para permanecer en el cielo. Están prohibidos los abusos, peleas, groserías, infidelidades, amenazas y envidias. Nada de eso se tolera, y mucho menos sacar el dedo medio al prójimo. Si lo hacen, el infierno podría venir. Y 3. Esta vida en el cielo no es eterna, y pronto descubrirán el porqué. Al salir, la señora Sok vuelve a ver a la chica extraña, quien por alguna razón se le hace conocida, pero no logra recordar. Piensa que quizá fue una clienta que busca venganza, pero pronto desaparece. Luego van a comer y observa cómo es que todos pagan. John le explica que las buenas acciones en vida se convierten en dinero aquí, y que puede usarlo en lo que desee. Ella, algo temerosa, intenta pagar. Cree que quizá no tiene mucho dinero aquí, pero acerca su mano y lo logra. Justo entonces aparece la comida en la que estaba pensando y se pone muy feliz. Piensa que quizá después de todo, sí fue buena persona. Mientras caminaban a casa, John le recuerda que una vez cuando ella salió a trabajar, le recomendó que no lleve paraguas ya que no lloverá. Pero al llegar la tarde llovió como nunca. Él quiso levantarse para llevarle el paraguas, pero ya no podía caminar. Se sentía inútil ya que ni siquiera podía levantarse de la cama, y desde ese día le decía que lleve paraguas todos los días. Y hoy, 40 años después, le dice que sufrió mucho por su culpa, pero que ahora sí serán felices para siempre. Pero antes de que se abracen, ven a esa chica de nuevo. Esa noche, antes de dormir, Sok oyó algo extraño. Alguien estaba llorando. Era Joné, que preparaba fideos recordando a su familia. Resulta que hace 20 años, la señora Sok fue a cobrar su dinero a una casa, pero solo encontró a una pequeña dentro. Le dijo que quería ver a su padre, y Joné respondió que no sabía dónde estaba su padre, pero Sok no le creyó y decidió esperarlo. Le dijo que no se iría de esta casa hasta que su padre le pague lo que le debe, pero pasaban las horas y él no llegaba. Ya era de noche y el frío era atroz y aún nada. A la mañana siguiente, Joné le dijo que se iría a la escuela. Sok no podía creer que no hubiera cenado ni desayunado y que aún así se marchara. Y es que Joné no podía comprar alimentos y el agua la tomaba de donde podía. Así que aquel día Sok decidió prepararle algo de comer. Al día siguiente, cuando volvió, encontró al padre de Joné ebrio tirado en el suelo y a ella a un lado. Sok no podía soportarlo, así que hizo un documento y le dijo al hombre que le perdonaría la deuda siempre y cuando la dejara criar a su hija y que nunca vuelva a buscarla. El hombre aceptó de inmediato. Todos esos recuerdos estaban en la mente de Joné esa noche, la primera que pasaría sola después de mucho tiempo. ¡Claro que sí!